Un encuentro con las lenguas, saberes y culturas que siguen latiendo en cada rincón del estado. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. Iniciamos. Si en tu trabajo te dicen piropos ofensivos, te silban, te hacen chistes obscenos, preguntas incómodas sobre la vida sexual. Ojo, estás experimentando acoso sexual verbal. Eso es violencia. Recuerda, el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la persona en calidad de afectada, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Kashen pagsigu kinkakalakаш matmakon lepasyaw uko shlekas pushamak chashan uma papa agosto amaw matsukiyaw uma min programa kan nikumawanikan kinta chuinkan voces indígenas de Veracruz lepasyaw uma kakotanuna amaw kalchuinanaw amaw pues chuwa tuku lichuinanaw tukulama antak kimpula tamatkan y uko amaw pues matsukiyaw uma takalchu wishin kinkakalakashpatpatit anta unuk Radio Más, wishin kinkakalakashpatpatit anta kmiliakasoklinkan nikuma takashmata antak 107.7, 105.5 anta unosh punkitat kimpula tamatkan ama Veracruz, chunachana wishin kinkakalakashpatpatit 106.5, 101.3 anta uno pakshtu kimpula tamatkan nachana 95.7 anta uno shkalpahan kimpula tamatkan anta uno nikukinin lamaw Veracruz nikmali talakapasa pues uma lankapula taman lipashaw uko amaw kalchuenanaw kpashtakatsiniyaw ama abeli chunachana Radio Más shpalakata pi pues kinkamashkimankil tamaku nakalchuenanaw uma shankalia uma tukulakchan takalchuin uma tukunawanaw la uko. Pues lipashaw matsukimaw pashtakatiniyaw ama kintalakan Federico Ríos nachana Pedro Chávez tiko katuno miércoles kinkamaktaymaqon palakata natakashmata uma kintaskuhutkan natakashmata uma tukuklichuinamaw palakata pues lushlakaskinka wishin tikuchuinatit aktum shamakanta chuin pues nakatakasatit na nakashpatatit uma tukulushlakaskinka pues lakchan kiltamaku nalichuinanaw na nakali shakalian hae uma kakotanuna nachana kpashtakatiniyaw uma kakotanuna kashangalia kinkamakamaktayaman kintalakan ama Luis Donaldo chunachana kintalakan Mario tiku uno wilakol uma kakotanuna kinkatakalchuinaman shpalakata kinkamaktayaman nakshlatit wishin uma taskuhut nikumata masiyay antanak Facebook. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Quinta Chuincan, Voces Indígenas de Veracruz. Agradecemos el espacio que nos permite Radio Más y también la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas para pues compartirles un poco de nuestra cosmovisión, de algunas actividades que se están llevando a cabo en diversas regiones aquí de nuestra entidad federativa y pues es un gusto que nos acompañen en esta tarde a través de la emisora de Radio Más y también agradecemos al buen Federico Ríos y a Pedro Chávez que como cada miércoles pues nos ayudan para que esta voz sea escuchada allá en sus casitas y también por parte de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, como cada miércoles, pues nos acompaña el compañero Luis Donaldo
y que ahora pues viene en compañía del compañero Mario, a quien también saludamos bastante, y que pues están realizando la transmisión vía Facebook para que usted también pues nos pueda seguir por esta página. El tema que hoy vamos a estar abordando es algo muy interesante, porque hablar de los derechos de los pueblos indígenas no solamente es hablar de lo que está escrito en las leyes. Esto es muy importante porque actualmente sabemos que existen varias normativas, varias herramientas jurídicas que pues nos hace pensar que los derechos de las comunidades indígenas, de los pueblos y comunidades indígenas pues están garantizados, ¿no? Y efectivamente están escritos, pero en la práctica todavía hace falta pues mucho trabajo que realizar, y en este sentido hablar de derechos también significa conocer las realidades que enfrentan nuestras comunidades que viven día a día, y también implica escuchar sus necesidades, reconocer sus conocimientos y sobre todo construir alternativas junto con ellas. Es decir, que los trabajos que se debe hacer en conjunto para atender las necesidades de las comunidades y los pueblos originarios no solamente tiene que ser por parte de la autoridad, por parte de la comunidad, sino de manera conjunta. Y un aspecto muy importante que se debe resaltar es la formación de profesionistas, ¿sí? La formación de las y los futuros profesionistas pues tiene un papel fundamental para pues acceder a estas garantías que tienen las y los pueblos originarios. Y en este caso la gran responsabilidad que recae pues es en las universidades. La universidad no puede permanecer únicamente dentro de las aulas, es necesario salir al encuentro de sus comunidades, dialogar con las personas, aprender de sus experiencias y comprender que existen otras formas de entender el mundo, organizarse y también cómo se generan conocimiento dentro de ellas. Porque como profesionistas tenemos que conocer muy bien a las personas con los que vamos a estar trabajando, con los que nos vamos a estar vamos a estar socializando para ofrecerle un servicio, para poder trabajar junto con ellos. Y en este sentido, la vinculación comunitaria pues se vuelve fundamental, especialmente en la formación de los estudiantes. ¿Y por qué retomo esta parte? Porque en nuestro bello estado que es Veracruz, tenemos la Universidad Veracruzana, y una de sus ramas pues ha creado la Universidad Veracruzana Intercultural, ¿sí? Que busca o que tiene la característica de que los estudiantes que se están pues formando ahí, pues realizan prácticas de campo, van hacia las comunidades para poder entender las problemáticas que existen dentro de las comunidades y poder incidir en ellos. Entonces esto es muy importante porque muchos centros educativos, en este caso, pues a veces solamente la educación se queda en el aula y no se retoman los saberes de las comunidades, y que también los estudiantes poco a poco vayan incidiendo en las problemáticas comunitarias. Sí, en este caso, la Universidad Veracruzana Intercultural tiene 4 sedes en todo el estado de Veracruz. Sí, tiene 4 sedes y se caracteriza por la vinculación comunitaria, entre otras cuestiones, y a esto se le denomina como el trabajo en campo. Y esto les permite que las y los jóvenes conozcan directamente de las problemáticas, los retos, pero también las fortalezas y saberes que existen dentro de las comunidades. Porque la vinculación con las comunidades no debe entenderse como llegar a una comunidad e imponer conocimientos o soluciones, sino que se debe de generar de manera conjunta. Hay muchas regiones, muchas comunidades donde hay muchos jóvenes que están trabajando, que están incidiendo en las problemáticas de las comunidades, y esto también les ayuda a los jóvenes, a los estudiantes, a entender los retos, los problemas que tienen dentro de la comunidad, y con los conocimientos que van adquiriendo
haciendo, sí, pues van incidiendo en estos trabajos. Y sobre eso vamos a estar platicando en esta tarde, sobre eso vamos a estar abordando los temas, sí, y más adelante vamos a tener el testimonio de algunos estudiantes, sí, de algunos estudiantes que pues están realizando un trabajo de vinculación comunitaria en diversas regiones, en diversas comunidades, y pues nos van a platicar más a fondo sobre esto. Chanan ikawaniman uma taskuhut nikumat shauma anta nikutakaltawkama ama takaltawakan kumawanikan Universidad Veracruzana Intercultural wa uma takaltawaka pokaltawaka pues antawi unos kimpula tamatkan Veracruz lushlakaskinkan iskalisakasliman ama kaman pues nalakapasco ama tukutaks pulama katuno shpula tamatkan tukutaks pulama anta nikushla lamakosh shpalakata natsukokoy tamaksuweko natsukokoy maktanoko chunalak tsukokoy maktayninanko shpalakata natalakikashlaway ama taksuwit nikuma anan ama taksuwit nikuma takislanu katuno pulataman y ishlikana naitalichuwina mas palakata piwa ama kaltawkananin pues na nakatseko nikula na namaktayanin ko chalito shama aksnina chapakoy shtas kuhutkan pues nakatseko pi ama takluwit ni kumakasyakoy antan shputas antan shpulatamatkan pues nakatseko nikula nalakkashlawako nikula na namaktayninan ko shpalakata pues nial na anan ama takluwit uso nakapalakachuwinan ama tikuchuwinan ama shamakanta chuwin ataw kimpulatamatkan Veracruz kampasluwa anan ama takaltawaka pulakta tiwi antaw lataputum kimpulatamat kan pulakta tiwi ama shatakaltawaka anta uno later katilan kakimpulatamatkan Veracruz pues lushlakaskinka uma lakkaman tiko kaltawakamakos anta Universidad Veracruzana Intercultural pues nakatseko tukuta akspulama anta katuno pulataman shpalakata pues nakatseko nikula nahlawakoy ama taskuhut shpalakata sluwawe tuku natalimaktayninan shpalakata pues liwanan nalatamayaw antaj kimpulatamatkan. También les quiero compartir que una de las licenciaturas que tiene la Universidad Veracruzana Intercultural pues es la gestión intercultural para el desarrollo, sí, y también también tenemos la licenciatura de Derecho con enfoque en pluralismo jurídico, y estas dos licenciaturas pues buscan impulsar el fomento hacia los derechos que tienen las comunidades indígenas, las comunidades originarias, para que los estudiantes al término de su formación pues puedan incidir en los cambios sociales, en las problemáticas que existen, pero partiendo de lo comunitario y también partiendo de los saberes de las comunidades. Esta forma de entender también la educación, pues es lo que nos marca dentro del artículo 2 constitucional, ¿no? Que nos menciona que la educación tiene que ser intercultural y bilingüe. Pues una de las estrategias que se ha impulsado, pues es la creación de las universidades interculturales que buscan principalmente esto, el fortalecer el vínculo comunitario, los saberes comunitarios con lo pedagógico, con lo que se estudia dentro de las universidades, dentro de las aulas. Y como les mencionaba, más adelante vamos a tener la participación de unos estudiantes allá de la UBC de Totonacapan, una de las 4 sedes que se tiene en el estado de Veracruz, sí, que nos estarán compartiendo pues los trabajos que han estado realizando en esto que se le denomina como práctica de campo o vinculación comunitaria. Pero antes de eso nos vamos con una pieza musical que se llama Corazón Adolorido y es a cargo del trío Cadencia Huasteca, y continuamos.
mañana ya no me hace ver. Me he de ir, yo me he de volver, en la puerta de tu casa ya no me has de ver. Me he de ir, yo me he de volver, en la puerta de tu casa ya no me has de ver. Ticactica Tomasehuatlatolhuan tlen chalchihuecatlali. Kashen pakstigu kinka kasakashmatmakon le pashaw uma kashuenamaw uma kakotanuna umatuku klegachuenamaw shla takaltawakash shalak Universidad Veracruzana Intercultural nachanak pagachapayaw kintalakan Dionisia Eloísa Fernández Victoriano de la Cruz tiku kinka shishmakon uma kakotanuna. Pues seguimos aquí en su programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Usted lo está sintonizando a través de la frecuencia de Radio Más y también por la página de Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Y aquí saludamos a Dionisia Eloísa Fernández Victoriano, a quien les mandamos un fuerte saludo, que nos están sintonizando a través de las redes sociales y también para todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Más. Tenemos en la línea al estudiante Karel Yair Hernández Castañeda. Él es estudiante de quinto semestre, si no me equivoco, es estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Gestión Intercultural. Sí, antes esta licenciatura se llamaba Gestión Intercultural para el Desarrollo, pero como todo es cambiante, ahora es licenciatura en Gestión Intercultural. Kashen Karel Niculawila Uma Kakotanuna Nikukin Kakashakashpatpat. Muy buenas tardes. Karel, ¿cómo te encuentras en esta tarde y desde dónde nos escuchas? Muy buenas tardes, pues bien, me encuentro bien, muchas gracias. Me encuentro desde Espinal. Estamos aquí al pendiente de cualquier cosa y pues muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti por recibir esta llamada. Y para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti, qué estudias en la UBI y qué te llevó a elegir esta universidad. Wow, pues bueno, como ya lo mencionas, soy estudiante de la Universidad Intercultural en la sede Totonacapan de Espinal y pues elegí la carrera de Gestión Intercultural ya que pues me interesa tener una información bastante relacionada con mi comunidad y pues con la cultura y las problemáticas que se viven en el entorno de las comunidades, claro. También me llamó pues la atención, no solamente por el enfoque académico que tiene, sino que también busca que como nosotros como estudiantes tengamos un contacto directo hacia las personas de las comunidades, a estas problemáticas de las comunidades. Muy bien, también reconocer que la dedicación que le ponen los estudiantes al trabajo comunitario pues es enorme y también logran incidir en las problemáticas que tiene cada comunidad. Quiero preguntarte, Yair, cuando hablamos de vinculación comunitaria, quizá muchas personas no saben exactamente a qué nos referimos, porque el enfoque que tiene una universidad intercultural es muy diferente al enfoque que tiene las universidades convencionales, pues por decirlo de alguna manera. Desde tu experiencia como estudiante, ¿qué significa para ti la vinculación comunitaria?
Wow, claro, como lo mencionas, la mayoría de universidades tienen un sistema bastante convencional, pero pues lo que hace muy diferente a la UBI o a las interculturales, pues es que el trabajo comunitario se enfoca de diferentes maneras. Y pues claro, para mí la vinculación comunitaria significa acercarnos a las comunidades, escuchar a las personas, aprender conocimientos y de las experiencias que tiene cada una. Pero pues también es aportar desde lo que nosotros estamos aprendiendo en la universidad, claro. Pero pues también es crear una relación de aprendizaje y colaboración donde tanto los estudiantes como la comunidad puedan participar y beneficiarse de unos a otros. Es muy importante esto que mencionas. Algo que yo quiero retomar de esta respuesta que nos diste es que el conocimiento se crea en conjunto, como muy bien atinadamente Claro. lo compartes. Lo que aprendemos dentro de las aulas lo compartimos con las comunidades, lo que las comunidades tienen dentro de su organización comunitaria, los saberes, los rituales, cada aspecto que le dan identidad a cada comunidad, pues también nos lo comparten, ¿no? Entonces, en conjunto creamos este conocimiento, y precisamente eso es Claro. algo muy importante, porque no caemos en el extractivismo, ¿no? Porque a veces se habla de trabajo en campo y solo vamos y juntamos información y lo llevamos a las aulas, sino que aquí, como bien lo mencionan, lo que aprenden en las aulas lo comparten con la comunidad. Yo Claro. quiero preguntarte, Yair, ¿qué tipo de Sí. actividades realizan los estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, allá del sede Totonacapan, dentro de las comunidades? ¿Qué actividades hacen? Bueno, existe un sinfín de actividades, ¿verdad? Pero realizamos pues muchas, diferentes actividades dependiendo de las necesidades de una comunidad o de cada una. Por ejemplo, podemos participar en proyectos culturales, talleres, actividades, promoción de derechos, recuperación y diagnósticos, tradiciones y acciones de participación social. Lo importante es que estas actividades se realizan buscando, pues, involucrar a las personas de la comunidad, ¿no? Y no solamente trabajar para ellas. Muy bien, Yair. Pues muchas gracias por compartirnos estas experiencias tan maravillosas que se realiza ya dentro de las comunidades con la Universidad Veracruzana Intercultural. Un saludo para todos los maestros de allá de la sede y de todas las sedes de la Universidad Veracruzana. ¿Algún mensaje con el que te quieras despedir, Yair? Sí, claro que sí. Pues más que nada que las tradiciones y todas estas culturas, estas lenguas, ¿no? Que no se pierdan, que es algo que nosotros debemos de rescatar como seres humanos, como comunidades también están perdiendo estas tradiciones. Y claro, aumentar que debemos de comunicarnos, debemos de alzarnos como pueblos, ¿no? Como pueblos indígenas. Pues muy bien, Yair, muchas gracias por recibir nuestra llamada. Esperamos también tenerte pronto de nuevo en este programa Quintachuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz, para que nos compartan más experiencias sobre los trabajos en campo, sobre cómo es ser un estudiante de la Universidad Veracruzana Intercultural, y pues el mejor de los éxitos para tu formación académica. Pashtakatzinil, muchas gracias, Yair. Pashtakatzinil, muchas gracias. Pues bien, ahí estuvo la participación del buen Yair. Muchas gracias por atender esta llamada, por compartirnos su experiencia. Y pues es muy importante esto que mencionó, que el conocimiento se crea junto con las comunidades, los estudiantes, lo que aprenden en aula, lo comparten con estas regiones, con estas comunidades, y las comunidades también aportan conocimiento, también aportan cosmovisión, la forma de ver e interpretar el mundo. Por aquí tenemos un saludo de la maestra Mariana Alicia, nos dice: Asen Magastocana Miguel, aquí lo escuchamos en la Torre Orgullo Veracruzano. Mandamos un saludo para la maestra Mariana, que mañana estará en el programa Inintosca Tualtepehuan. También los invito a sintonizarlo. Y también aquí el maestro Félix Antonio Jauregui
nos menciona: saludos, excelente programa. Saludos al maestro Félix Antonio Jáuregui, que en esta mañana estuvimos también en una capacitación con los enlaces municipales de lengua, también un trabajo que está realizando la academia para poder fortalecer las lenguas originarias desde distintos municipios. Entonces, por ahí también saludamos a cada enlace municipal de lengua, al maestro Félix. Vamos a continuar con más, vamos a tener más experiencias, más saberes que nos van a compartir estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, pero antes nos vamos a ir con esta pieza musical que está en Totonaco y es a cargo del trío Conquistar Huasteco, que se llama Cotne. Continuamos. Chatom kolse nasta kyawian, choy manisa tasin, choy manisa tasin. Chatom kolse nasta kyawian, shamak tonton akspulyan, akich na choy kukshitin ko, mengochon makdiyan, pasukoy maktay nanin. La tamat potne, aksne maliw kisa kutso ya, aksne maliw kisa kutso. Lutuwas la tamat potne, lutuwas la tamat potne, aksne maliw kisa kutso, aksne maliw kisa kutso. Lutuwas la tamat potne, tataw katila saktiki, makatay din sa statuno lahat, liwa ka makiwalokne, kitwa mapitso niya waluko. Sapot lapat, kawin to wes lilipunte, kawin to wes lilipunte. Lapet kwa wes sapot lapat, lapet kwa wes sapot lapat, kawin to wes lilipunte, kawin to wes lilipunte. Lapet kwa wes sapot lapat, antani wes kiskinin pat, at sino wes lagapunte metas kitchonat maskika, slagata wes no sapot ne. Chatom sumat, paksto sancho saskilima, paksto sancho skilima, sakpaski chatom sumat, sakpaski chatom sumat, paksto sancho saskilima, paksto sancho saskilima, sakpaski chatom sumat. O konchoy makasinitslat, wakan pimat kasina macho, kiklikus mukatsan, sakut sukit kasmanima. Yaw sa patong. Ushint Axmat, Xachivintín Quimputaulancan, Veracruz. Anta nakikakiwin, lama kiwe kolo. Wati kumaktakasya latamat nakikakiwin. Slaka maktakasya kiwi, chutakasinin ni kumalamakos nakikakiwin. Wati kunila kachishkuwi kiwe kolo. Chukale akamanan takasin, slaka takamakni, chuni kaliwayan. Ama kiwe kolo kamapatini, maktsangkapuli nakikakiwin.
Litutunaku katsekoy, pinitlan liakamanankan tukuwen nakakakiwen. Chuakxniwit tiku tamaklakaskin, skiankoy litlan ama kiwekolo, chulakachishkiweko. Kiwekolo maktakasla tiku lamakot nakakakiltamako, shlakata ni nakaliakamanankan, shlakata pashkat pakslata tukuanan. En lo profundo del monte, entre sombras y murmullos, habita Kiwícolo, el guardián de la vida. Él cuida de los árboles, de los animales. Los abuelos dicen que cuando una rama cruje sin viento o un árbol cae sin que nadie lo toque, es Kiwícolo que recorre su monte. Quien toma de los recursos sin pedir permiso, siente su castigo. Falla la caza, se hiere con sus propias herramientas o se pierde en los senderos del monte. Los tutunacú saben que la vida no se toca sin cuidado y por eso, siempre que necesitan algo del monte, le ofrendan. Kiwícolo no es cruel, es la fuerza que protege lo que la vida nos da, recordándonos que todo acto tiene eco en el monte. Mije Popoluca, Mije, Soque Popoluca, Soque, Tenec, Tzotzil, Mixteco, Masipihni, Ñañú, Zapoteco, Chinanteco, Náhuatl, Totonaco, Mazateco. nosotros pueblos indígenas. somos quienes heredamos una gran diversidad lingüística y cultural. De conocimientos que curan y cuidan la salud, de prácticas rituales, también quienes cuidamos el maíz. ofrendamos al agua, al fuego y agradecemos al sol. somos quienes platicamos con la tierra, con el viento. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se tonal notas nechtatagechi iga totome technotza iga invigal, techihliah teyawipanoti. Onok se toto yahtiktogatiah wistotot, hintototzin bagbiga gicha wis. Bag hintototzin biga panteste bawi ya onok inak mochan, mitzihlia iga ahagas yawi walate mispashaluligi. Siok tototzin pang ibigalis techihlia iga nochipa tiaweh tikpiatih tema tikbagan, iga nochipa yawi piwiti te tikpia. Pang ibigal gihtua, piwi. Un día mi padre me contó que los pájaros nos hablan a través de su canto. Nos advierten de lo que va a pasar. Hay un pájaro que en náhuatl se llama huistotot. Esta ave en su canto dice "Whis, whis, whis", que significa "viene, viene, viene". Cuando este pajarito canta sobre algún árbol cercano a tu casa, te anuncia que alguien vendrá pronto a visitarte. Otro pájaro nos dice en su canto que siempre vamos a tener que comer, porque siempre va a rendir lo que tenemos. En su canto dice "piwi, piwi, piwi", que quiere decir "rinde, rinde, rinde". Saber en agua de Pajapan, Veracruz. Paap nambia pa iga kotsang hombia it kuyangu muam animatia I omi he inyi chani he suktawich pa humnyom tanwaga pa iga odoy kita mo guyin odoy kim kita naska sigami wich pa kutsko Ushint Axmat, Xachivintin Quimputaulancan, Veracruz.
Kashen pag siguginga ka sa kasmatmakon, lepasyaw umaka kotanuna kaspatpatit umamin programa kan, kinta chuin kan Voces Indígenas de Veracruz, wa uma ni kuma takasmat maunok Radio Más, chuna chana ni kuma pues tatamagstuma sa taskuhot anta uno Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, wishinti kukingakshpatit anta uno Facebook. Pues seguimos en el programa Quinta Chuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Gracias por acompañarnos, por los mensajes que nos envían a través de las redes sociales de la Academia Veracruz. Sobre la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas para compartirnos tus experiencias, y también da mucho gusto escuchar ese ánimo que tienen los estudiantes para compartir pues sus experiencias allá dentro de las comunidades que realizan. Hanna, yo te pregunto, ¿cómo conociste la Universidad Veracruzana Intercultural y qué fue lo que te llamó la atención para estudiar ahí? Ok, conocí la Universidad Veracruzana Intercultural pues por medio del proceso de difusión. Recuerdo en el momento con el doctor Ascensión Sarmiento Santiago que hizo pues la vinculación ahí con mi preparatoria, y así fue como conocí la Universidad Veracruzana Intercultural. Me llamó más la atención realmente porque es una universidad con un enfoque muy distinto al que conocemos usualmente de las universidades tradicionales. Y pues esta tiene una relación muy cercana con las comunidades, la cultura y, como bien lo mencionan, el trabajo de vinculación. Además de esto, me interesó mucho la posibilidad de estudiar mi carrera profesional, pero siguiendo tener ese vínculo con mi región, la región del Totonacapan. Y pues conocer otras realidades, qué es lo que hacemos, el no solamente trabajar en nuestra comunidad, sino trabajar en varias y aprender de sus tradiciones y sus saberes, que pues son muy importantes. Muy bien, Hanna, pues también agradecemos el espacio también para y aprovechamos para pues saludar al buen doctor Ascensión Sarmiento, maestro de catedrático allá de la Universidad Veracruzana, y también queremos felicitarlo porque pues destaca en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Entonces también pues nos sumamos a estas felicitaciones hacia el doctor Ascensión. Y retomando esta charla, Hanna, ¿qué ha significado para ti estudiar en esta universidad que tiene una relación más cercana con las comunidades? Para mí ha significado pues aprender realmente de una manera muy distinta, porque pues aquí aprendemos que los saberes no se quedan en el aula, todo lo que aprendemos lo llevamos a campo y tenemos la oportunidad de conocer directamente a las comunidades, escuchar a las personas y claro, entender sus necesidades y sus conocimientos y tradiciones. Para mí esto me ha ayudado a valorar más mi entorno y comprender que las comunidades tienen muchos saberes y que también son muy importantes para nuestra formación, que se nos ha enseñado mucho en la UBI, aprender a valorar nuestras tradiciones, los saberes y los conocimientos tradicionales. Bien, Hanna, retomando esto sobre su experiencia, yo quiero preguntarte, ¿hay alguna que hayas vivido como estudiante de la UBI en la comunidad y cómo ha cambiado tu manera de ver la comunidad desde que entraste a la universidad? Sí, de hecho, una de las experiencias que nos han marcado pues es participar en las actividades y los proyectos en las comunidades.
porque me ha permitido pues conocer diferentes formas de organización, tradiciones y también sus problemáticas, muy importante. También he tenido la oportunidad de convivir con personas de otras regiones y también de otras culturas. Esto pues en nuestra fase exploratoria, que fue en primer semestre, y lo seguimos haciendo en salidas de vinculación comunitaria. El conocer otras realidades pues me ha ayudado a mirar mucho mi comunidad también con otros ojos y pues a valorar más sus costumbres, su historia y sus conocimientos, aunque muchas veces pues casi no le ponemos atención. Aprendemos aquí que realmente esa es la base de nuestro conocimiento y de nuestra historia. Y entender que nosotros como estudiantes, como personas de comunidad, también tenemos mucho que aportar, es realmente importante para rescatar todo esto que se busca desde la UBI. Muy bien, Hanna. Para terminar, ¿algún mensaje que quieras dar a nuestra audiencia, algún saludo que quieras dedicar? Pues un saludo a todos mis compañeros que por ahí me andan sintonizando aquí, ¿verdad? Y que pues andan escuchando nuestras experiencias que son de todos y que todos hemos pasado y seguimos pasando en esta UBI y que nos ha enseñado mucho, que nos deja un camino que realmente nos muestra que estamos avanzando como estudiantes, como personas y rescatando todo esto que es tan importante como las tradiciones, la cultura y claro, nuestras lenguas. Muchas gracias por atender pues esta llamada y tomarte el tiempo para compartir sus experiencias, Hanna. Y pues también salúdame mucho a todos los compañeros allá de UBI de Totonacapan. Esperamos también que más estudiantes se sumen a estos espacios para poder compartir su experiencia, que nos compartan los trabajos que están realizando, los temas de investigación que están abordando, para que también pues toda nuestra audiencia se entere de las actividades que estamos realizando. Saludos al doctor Bello, a la maestra Maribel Olarte, a la maestra Vicky, a la maestra Sara Itzel, a la doctora Daisy, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, a todos los maestros allá de UBC de Totonacapan, al buen maestro Eusebio Hernández, que sin duda también pues han contribuido en su formación, al doctor Ascensión nuevamente y a todo el personal por allá. Pues muchas gracias, Hanna, gracias por atender esta llamada y esperamos pues tenerlos pronto. Muchas gracias por la invitación, hasta luego. Bien, pues ahí tuvimos la experiencia de Hanna y por acá también tenemos unos saludos. El buen Beto Mesa nos dice: saludos Miguel, Luis y Mario, los sintonizamos como cada miércoles. Y pues también saludamos al buen Noikni Beto, que está allá pues realizando sus labores, y también pues los invitamos a escuchar su programa Inintosca Toaltepehuan, las voces de los pueblos, que se transmite los días jueves y también es en lengua náhuatl. Si ustedes quieren escuchar la lengua náhuatl, pues los invito a sintonizar Inintosca Toaltepehuan. Dionisia Márquez también nos dice: saludos compañeros. Pues también saludamos a la compañera Dionisia. Nosotros continuamos, nos vamos ahora con esta sección que se llama Juquiluwa Mazacuate en lengua tutunacú y continuamos. En la penumbra de los bosques y en la memoria de los ancianos se ocultan nuestras deidades que cargan el peso de los mundos antiguos. Ellos son los guardianes, los creadores, los que dieron forma al agua, al fuego y a la vida misma. Bienvenidos a Xalakmacán, donde la voz de la tierra nos recuerda quiénes somos. Akininli tutunakú, katsiyaw piama jukilu, xmaktakalnakushe. Akxniktatanoklaw amaluwa, nikmakniyaw, xlakatak katsiyaw, pimaktakasha kinkatasawatkan. Tlipashawayaw akxni nakinkatasawatkan, ktatanoklaw xikjukilu. Nikmakaksayaw, xlakatak katsiyaw piama luwa, kaway laktsutsiya. Chukamakaksays pito, chuchana, ni maklakali kinkatasawatkan.
Akshni witikumakni ama luwa katsiyaw piakshnimin lankaun nalaksakamik shawat. Akinin litutunaku kakniniyaw hukilo shlakata kinkatamaktakashan kinkatashawatkan. Nosotros los totonacos tenemos el saber de que la mazacuata es una serpiente que cuida del maíz. Cuando nos encontramos a esta serpiente en nuestro sembradío, no la matamos. Tampoco la ahuyentamos cuando en nuestro rancho anida, porque aleja de nuestra siembra a los pájaros y a los ratones, ya que evita que estos animales dañen la milpa. Cuando una persona mata a esta serpiente, se cree que cuando haya un ventarrón, el aire tumbará la milpa como castigo. Es por eso que para nosotros la mazacuata es la que nos ayuda a cuidar de la milpa y el maíz. Las sombras guardan su secreto y nuestras deidades siguen caminando entre nosotros. Esto fue Xalakmakan, donde lo sagrado nunca termina. Los esperamos en la próxima emisión. Kashpatpat Xalakmakan, Xtachiwin, Veracruz. Pagsigo kinkakasakasmat makon lipasyaw uma pues ay makasputumaw uma kin programa kan Voces Indígenas de Veracruz pasta katsiniaw Radio Más chu abeli tikurso makos umatas kuhuch palakata natakashmata kinta chuwen kan. Pues ya estamos en la recta final del programa Quinta Chuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Agradecemos al buen Federico Ríos, Pedro Chávez por apoyarnos para realizar este programa y que usted nos pueda sintonizar allá en sus casitas este programa Quinta Chuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Y también agradecemos la transmisión vía Facebook para la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas al compañero Luis Donaldo y también al compañero Mario, que por acá pues nos están apoyando para que usted de manera vía Facebook, pues pueda sintonizar el programa Quinta Chuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Y a todas las personas que nos mandaron sus saludos, sus comentarios en esta tarde, les agradecemos bastante, también a los que nos sintonizan allá en sus casitas por la frecuencia de Radio Más. La maestra Candy, la maestra Gaudencia nos dice Kashen Magastogana Miguel y nos saluda en la lengua tutunacú y nosotros también pues la saludamos y también aprovechamos, nos adelantamos a la felicitación para la maestra Gaudencia Díaz Juárez, quien también va a cumplir años dentro de unos días. El próximo viernes la maestra Gaudencia pues estará cumpliendo años y nosotros nos adelantamos para felicitarla y pues desearle que cumpla muchos años más. Aquí Edith Cortés nos dice Tlen Magastogana, saludos y felicidades por el programa. Edith Cortés, Canapashtagatzines, Lipashau, Kleagastogamao, Mentachuen. También le decimos a Edith, muchas gracias por los saludos. También saludamos a la maestra Araceli, que nos dice Tlen desde la comunidad de José María Morelos, hasta donde se escucha a través de la emisión de Radio Más y también por el Facebook de la Beli. Les saludamos a la maestra Araceli y también queremos mandar un saludo a Lupita, sí, que ya, si no estoy mal, ya estará entrando a la secundaria en los próximos días. Entonces, pues, saludamos y mucho éxito en esta formación educativa. Félix Said Texco nos dice, pues, nos manda saludos por acá y también los saludamos. Mine Rocha también la saludamos, quien nos está, pues, sintonizando a través de Facebook, y a todos los compañeros, amigos que pues nos acompañaron en esta tarde y pues
agradecemos que nos sintonicen como cada miércoles. Pues escuchamos la experiencia de los estudiantes. Esto es muy importante para todas las instituciones formadoras de profesionistas. Es muy importante que se vincule las comunidades, los conocimientos de las comunidades para poder atender las necesidades mismas y también en la formación integral y el desarrollo de cada estudiante, debido a que de esa manera pues garantizamos lo que marca la Constitución, que nos menciona que la educación debe ser gratuita, primeramente, debe ser intercultural y bilingüe. Sí, entonces reconocemos los trabajos que realizan diversas instituciones, diversos centros educativos que integran el conocimiento comunitario, el conocimiento de las comunidades y los pueblos originarios para la formación de los profesionistas. También a las universidades interculturales que trabajan para que esta formación pues tenga más pertinencia, ¿no? Que las personas, que los estudiantes pues vean la realidad que tienen nuestras comunidades. Chananeima, Amaulima, Gasputuyau, Uma, quien programas can, quien tachuin can, voces indígenas de Veracruz, Lipachau, Uma, pues Calchuenau, Uma, Cacotanuna, Spalacata, Niculata, Gastawakama, Anta, Pogastawaka, Umantigu, Gingali, Chacaslecon, la Universidad Veracruzana Intercultural, Nikukinkawanakon, Ama, Nicolás, Lash, Wamacol, Tascuhutcan, Luz Lacasquinca, Ama, Kaman, Amatigo, Gastawakamacoch, pues Nalagapascon, Nicolá, Tascuja, Anta, Catono, Pulataman, Spalacata, Chaletu, Shama, Axnen, Chapacoch, Tascuhutcan, pues Necatsegon, Nicolá, Namaktayacoy, Ama, Catono, Pulataman, Nikumaluma, Clecasquin, Ama, pues tamaktai. Luz Lacasquinca, Namashi Wakshau, Nachana, Quinta Chuincan, Stakatzin, La Colón, Stakatzin, La Xicanin, Spalacata, Pianta, Shuwa Takatzin Taktsertama. Pues con esto vamos terminando el programa Quinta Chuincan, Voces Indígenas de Veracruz. Nosotros queremos agradecer a Yair, a Irazú, quienes nos acompañaron en esta tarde y nos compartieron sus experiencias. También a la doctora Daisy Bernal Lorenzo, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, por este trabajo que también está realizando para incidir dentro de las comunidades y también pues que los estudiantes tengan un desarrollo intercultural, una formación intercultural, y también a todas las sedes de la Universidad Veracruzana que está en nuestra entidad, que sigue trabajando para que los estudiantes pues sean más conscientes de las realidades que viven nuestras comunidades originarias. Con esto terminamos. Aquí hasta Mixtujun. Nos vemos en la siguiente emisión. Canapashta Katzines, hasta Mixtujun. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuincan, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión.